Imagina abrir los ojos con el primer canto del gallo. No por elección, sino porque el trabajo no espera. La tierra tampoco. En el campo medieval, cada amanecer era una batalla por la supervivencia. Y si querías comer, primero tenías que luchar contra la fama. No la fama de ser conocido, sino la fama real, la que retuerce el estómago, nubla la vista y convierte a hombres y mujeres en sombras hambrientas. En este video, narrado en español, te llevaremos al corazón del campo medieval. Lejos de castillos, lejos de ciudades, lejos del lujo. A los pueblos donde la gente nacía, trabajaba y moría, con las manos en la tierra y la boca medio vacía. La mayoría de la población medieval vivía en zonas rurales. Campesinos, siervos, jornaleros. Gente que no tenía tierras propias, sino que trabajaba las tierras del señor feudal. A cambio, podían cultivar una pequeña parcela y pagar impuestos en forma de grano, huevos, lana o trabajo. Pero incluso en los años buenos, sobrevivir no era fácil. Las herramientas eran primitivas, el arado, pesado, el suelo, duro, las lluvias, impredecibles. No había fertilizantes artificiales, ni pesticidas, ni conocimiento científico. Solo experiencia, tradición y esperanza. El calendario era el verdadero dictador. Había que sembrar en el momento exacto, cosechar antes de que el clima cambiara, preparar el grano, secarlo, molerlo. Todo sin máquinas, todo a mano. Y si algo fallaba, una helada, una sequía, una plaga, el hambre era inmediata. Las reservas de comida se guardaban para el invierno. Pan negro, cebada, nabos, lentejas, col fermentada. Carne, solo si había caza o un animal moría. La leche era para el queso, la manteca para cocinar. No se desperdiciaba nada. Pero la verdad es que la mayoría de los campesinos no comía suficiente. La dieta era pobre en proteínas, repetitiva y escasa. Las enfermedades por malnutrición eran comunes: raquitismo, debilidad, enfermedades en la piel. Y lo peor venía cuando llegaba el año malo. Cada generación recordaba uno: el año en que las lluvias no llegaron, el año en que los campos se inundaron, el año en que una plaga de insectos se llevó la cosecha. Entonces, el hambre no era ocasional, era total. La fama se extendía como un castigo. El pan desaparecía, las sopas se volvían más aguadas, el grano racionado. Los niños lloraban, los ancianos callaban, las madres daban de mamar sin tener leche, y el cuerpo poco a poco se marchitaba. En algunos pueblos se hervían raíces amargas, corteza de árbol, cuero viejo, cualquier cosa que calmara el dolor en el estómago. Se contaban historias de gente comiéndose a sus animales de trabajo, o de quienes, en la desesperación, hacían lo impensable. El hambre no solo debilitaba el cuerpo, destrozaba el alma. Rompía la solidaridad, convertía a vecinos en enemigos. A veces, el robo de una hogaza de pan era suficiente para desatar una pelea mortal. ¿Y dónde estaba la ayuda? Los señores feudales muchas veces acumulaban reservas, pero no siempre las compartían. Algunos sí abrían sus graneros en tiempos de crisis, otros los cerraban con candado. Para ellos, la comida era poder, y el hambre una herramienta de control. La Iglesia ofrecía caridad, pero limitada. Los monasterios daban sopa a los peregrinos, pan a los mendigos. Pero en una hambruna verdadera, ni ellos podían alimentar a todos. Y en muchos casos, los primeros en ser alimentados eran los nobles, no el pueblo. A pesar de todo, el campo medieval no era solo sufrimiento. También había vida, comunidad, rituales. Las fiestas de la cosecha, los matrimonios, las procesiones. Se compartía lo poco. Se bailaba cuando se podía. Se reía, incluso con el estómago vacío. La sabiduría del campesino era invaluable. Sabían cuándo sembrar con la luna, cómo leer el viento, cómo curar una herida con hierbas, cómo fermentar coles para hacerlas durar, cómo construir un horno de barro.
cómo coser una camisa con lino cultivado por ellos mismos. Los niños empezaban a trabajar desde muy pequeños. Ayudaban a cuidar animales, recoger leña, espantar pájaros del campo. Aprendían rápido, porque no había tiempo para la infancia, ni espacio para la debilidad. Y las mujeres, ellas eran la columna del campo. No solo cocinaban, criaban y tejían, también sembraban, cosechaban, ordeñaban, vendían en el mercado. En tiempos de hambre, hacían milagros con migas, raíces y agua. La vida en el campo era cíclica. Con cada primavera, renacía la esperanza. Se volvía a sembrar, a planear, a rezar. Porque si el clima ayudaba, si la tierra respondía, tal vez ese año no habría fama. Pero el miedo siempre estaba ahí, como un fantasma invisible, como un eco en cada barriga vacía. Porque todos sabían que la próxima hambruna no era un sí, sino un ¿cuándo? ¿Y tú? ¿Habrías sobrevivido? ¿Podrías pasar días comiendo solo pan viejo y sopa de ortigas? ¿Trabajar la tierra desde el amanecer hasta el anochecer sin saber si vas a comer mañana? ¿Ver a tus hijos llorar de hambre y no tener nada que ofrecerles? Esto fue solo una parte de la historia. En el próximo bloque conocerás las estrategias más desesperadas que usaban para enfrentar las hambrunas, las revueltas del hambre, la relación con el poder, y cómo, a pesar de todo, el campesinado sostuvo a toda la Edad Media. El hambre no era una excepción en el campo medieval, era una certeza, una sombra que regresaba cada cierto número de años, trayendo consigo muerte, enfermedad y rabia, porque cuando no hay pan, no hay paz. Durante las grandes hambrunas, el mundo rural entraba en un estado de emergencia invisible. No había decretos oficiales, ni alarmas, ni ayuda externa. Solo cuerpos más delgados, ojos más vacíos y niños que dejaban de crecer. En esos tiempos extremos, la imaginación era el único ingrediente que sobraba. Se cocinaban gachas con cáscaras de cereal, raíces hervidas, agua sucia y un poco de grasa, si había suerte. Las madres inventaban juegos para distraer a los hijos del dolor. Los ancianos callaban, sabiendo que su parte tal vez salvaba otra vida. Algunas comunidades, previendo los malos años, escondían reservas de comida en lugares secretos, bajo el piso de las casas, entre piedras del campo, dentro de tinajas enterradas. Si alguien encontraba ese tesoro, era cuestión de días para que desapareciera. Porque en tiempos de hambre, incluso el grano robado era una bendición. Pero también surgían decisiones difíciles. Había quienes, con tal de sobrevivir, se vendían como criados o siervos por un poco de pan. Otros abandonaban su hogar, viajaban con la esperanza de encontrar un señor más justo o una tierra más fértil. Muchos morían en el camino. Y algunos se rebelaban. Cuando el hambre alcanzaba niveles insoportables, los campesinos se organizaban, tomaban sus herramientas, azadas, hoces, palos, y marchaban a los castillos o las ciudades cercanas. Exigían comida, bajada de impuestos, ayuda. A veces eran escuchados, otras veces reprimidos con violencia. Las llamadas revueltas del pan no eran solo un fenómeno urbano, también ocurrían en el campo. Los campesinos sabían quién tenía los graneros llenos. Sabían que el trigo se guardaba para venderlo caro. Sabían que la iglesia acumulaba reservas mientras el pueblo moría. Algunos asaltaban caravanas, otros saqueaban almacenes. En ocasiones, quemaban cosechas ajenas por rabia o mataban animales de los señores como acto de desesperación. Era una violencia que nacía del estómago y del abandono. El poder respondía con castigos ejemplares. Cuerpos colgados en las plazas, aldeas multadas, familias desplazadas. Pero el hambre era más fuerte que el miedo, porque quien no tiene nada que perder, lo arriesga todo. En medio de todo esto, los vínculos humanos eran lo que mantenía vivo al campo. Las familias compartían lo poco. Las viudas eran ayudadas por los vecinos. Los niños huérfanos eran recogidos por otros hogares.
Era una economía de afecto, de solidaridad forzada por la necesidad. Pero no todo era tragedia. Algunas comunidades rurales desarrollaron formas ingeniosas de resistencia. Crearon sistemas de rotación de cultivos que protegían el suelo, construyeron hornos colectivos para economizar leña, sembraban cultivos menos nobles pero más resistentes, avena, centeno, nabos, plantas que podían sobrevivir incluso en las peores condiciones. El conocimiento pasaba de generación en generación, no en libros, sino en manos, cómo fermentar repollo, cómo conservar cebollas en cuevas frías, cómo convertir leche en queso antes de que se agriara, cómo recolectar hongos sin envenenarse. La mujer campesina era una maestra de la subsistencia. Sabía qué hierbas curaban la diarrea provocada por el agua contaminada. Sabía cómo alimentar a un bebé cuando no había leche. Sabía cómo coser ropa con sacos rotos, cómo hacer jabón con grasa vieja. Sin ella, el campo no sobrevivía. Los niños también tenían su rol, no solo como ayudantes, sino como esperanza. Enseñarles a sobrevivir era una inversión vital. Ellos aprenderían a no repetir errores, a leer el cielo, a predecir los malos años, a sembrar no solo trigo, sino también prudencia. Con el tiempo, el campo medieval se endureció. Aprendió a convivir con el hambre como quien convive con una bestia dormida, en silencio, con respeto, siempre preparado para lo peor. Pero también se volvieron conscientes de su fuerza. Sin el campesino, no había pan en la mesa del noble, no había vino en la copa del clérigo, no había carne en el mercado del burgués. El campo era la columna vertebral de toda la sociedad. Y a veces, eso se hacía sentir. En algunos momentos históricos, las hambrunas empujaron grandes cambios. Se abandonaron tierras estériles, se roturaron nuevos campos, se repensaron los tributos. Algunas comunidades lograron cierta autonomía. Incluso surgieron movimientos religiosos rurales que denunciaban la avaricia y defendían una vida más justa y sencilla. Pero el sistema feudal era duro de romper. La mayoría de las veces, el hambre no revolucionaba, solo renovaba la obediencia. Porque después de pasar hambre, uno se aferra con más fuerza al poco pan que consigue. Los monasterios, aunque parte del sistema, también ofrecían alivio. En sus cocinas se alimentaba al pobre, al enfermo, al viajero. No por bondad desinteresada, sino por doctrina. La caridad era un pilar de la Iglesia. Y muchos campesinos sobrevivieron gracias a un cuenco de sopa humeante y una bendición. Otros buscaban consuelo en la fe. Se organizaban rogativas, se hacían procesiones pidiendo lluvia, se ofrecían votos, se ayunaba para pedir pan. La contradicción no importaba. Lo que importaba era no sentirse solo frente al castigo invisible del hambre. Y cuando llegaba una buena cosecha, todo cambiaba. La aldea revivía. Los mercados se llenaban. Las canciones regresaban. La harina volvía a caer como nieve gruesa en los molinos. Y por un tiempo, el miedo se dormía. Pero nadie lo olvidaba. La fama no solo dejaba cuerpos, dejaba cicatrices. En la memoria, en la tierra, en el alma. Y aunque el sol brillara y el trigo creciera alto, todos sabían que podía volver. ¿Y tú? ¿Habrías resistido? ¿Habrías compartido lo poco? ¿Luchado por lo justo? ¿Guardado la última miga para alguien más débil? Vivir en el campo medieval no era solo cultivar la tierra. Era cultivar esperanza, coraje y resistencia. Porque en un mundo donde el hambre era ley, sobrevivir era un acto de rebeldía.